Salmo 119. No lo vamos a leer todo en esta tarde, pero este salmo es especial por muchas razones. Quizás la principal es su tema. Todos los salmos tienen un tema, en un sentido, no son salmos que estén hablando de muchos temas distintos, pero en el Salmo 19 es abrumador el ver al salmista hablar acerca de la palabra de Dios y particularmente de la bendición que es conocer y confiar en la palabra de Dios. Así es como empieza el Salmo, versículo 1. El salmista dice: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Estos dos versículos realmente son la introducción al resto del Salmo, pero podemos verlo, solo algunos ejemplos. Fijaos el versículo 32. Notad la confianza y el compromiso del salmista con la palabra de Dios. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. O versículo 114, si tiene más de 100 versículos, dice: tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra espero. 143, angustia y aflicción han venido sobre mí, mas tus mandamientos son mi deleite. Y aún uno más, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Y así, con una multitud de sinónimos que se refieren a la palabra de Dios, el salmista expresa su confianza, su convicción, su compromiso con la palabra que es eficaz, porque ese es el tema. La palabra de Dios es suficiente y es eficiente. Otra vez, algunos ejemplos. Versículo 43. El salmista clama y pide esto al Señor: no quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Versículo 50. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. 89. Versículo 89. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. 130. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Y un versículo más, el 160, dice: la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Así que hay otros aspectos que hacen a este salmo especial y único, pero este es el principal. El énfasis que el autor está poniendo en la suficiencia y la eficiencia de la palabra de Dios, y cómo el salmista conoce y confía en el Dios de la palabra. Y sí, es el salmo más largo, no sé si lo sabías, de hecho es el capítulo más largo de la Biblia, 176 versículos. Es hasta un poco casi difícil pensar que esto es una canción. Imaginaos en el templo: pueblo de Israel, vamos a cantar el Salmo 119. Bueno, no sé si estaban numerados así. Son 176 versículos, 22 estrofas. Nosotros a veces cantamos algunos himnos que tienen 5 o 6 estrofas y decimos: vamos a cantar la primera, la tercera y la quinta estrofa. Bueno, uno cuando lee este salmo no quisiera dejar de cantar ninguno de sus versículos. Es un acróstico, de hecho, basado en las letras del alfabeto hebreo, también como una herramienta para ser memorizado. Así que notad la importancia que tenía este salmo para el pueblo de Dios. Y aunque no conocemos el autor, esto es algo que pasa con los salmos. Hay algunos salmos que sabemos su autor y hay otros que no lo sabemos. No es un problema,
Cuando conocemos el autor es porque el Espíritu Santo quiere que conozcamos el autor y podamos conocer algo de las circunstancias del autor cuando escribe ese salmo. Pero cuando no conocemos el autor, igualmente podemos observar que es alguien que sin duda está pasando por circunstancias difíciles. Y muy a menudo, no lo vamos a ver en esta tarde, el salmista hace referencia a enemigos o a aquellos que le oprimen, a aquellos que le atacan, a aquellos que le están causando dolor y daño y aflicción. De manera que sí conocemos que estas son las circunstancias que le llevan a este autor no solo a mirar a Dios y a su palabra, sino a exhortar al pueblo de Dios a mirar la palabra de Dios. El propósito de este salmo es que valoremos correctamente la palabra de Dios, y esa es la primera pregunta que surge al pensar en esto. ¿Estás valorando la palabra de Dios correctamente? Espero ayudarte por medio de meditar esta tarde en los versículos del 97 al 104. Esos son los que sobre todo vamos a estar viendo en esta tarde. Salmo 119 y los versículos 97 al 104. Y vamos a leerlos, dice así. El salmista expresa: cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Esta estrofa comienza con una afirmación muy personal que para los que leemos las Escrituras supone una confrontación contundente. ¿Cuánto amo tu ley? ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Y es evidente que el autor no está exagerando, no está con el propósito de poetizar, tratando de exagerar. No es una exageración. Si leemos con atención todo el Salmo, vemos que el salmista demuestra su amor y lealtad por la palabra de Dios de una manera evidente. En el versículo 47 ya ha dicho: me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. En el versículo 48, levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. En el versículo 127, el salmista dice: por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Y al final, en el versículo 163, va a decir: aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. Las palabras del salmista no son una exclamación excesiva, ni una expresión emotiva. Sus palabras son una explicación de la realidad. Ama la palabra de Dios. Y según este pasaje, ama la palabra de Dios por lo que la palabra produce. Ahora, es importante entender que esta afirmación del salmista tiene también una implicación que no podemos ignorar. Esta implicación que contiene es el hecho de que amar la ley de Dios es amar a Dios. Y por tanto, amar a Dios es amar su palabra. Esto es así porque, de acuerdo al contexto de este salmo, la palabra de Dios tiene los mismos atributos que su autor. No es que la palabra de Dios tenga todos los atributos de Dios, pero los atributos de la palabra de Dios son los atributos de Dios.
No podemos separar a Dios de su palabra. Lo que Dios es, su palabra también lo es. En el versículo 19 se nos dice que la palabra de Dios es buena, tus juicios son buenos. En el versículo 75 se nos dice que la palabra de Dios es justa, tus juicios son justos. En el versículo 89 se nos dice que la palabra de Dios está firme en los cielos. En otras palabras, dicho de otra manera, es eterna, es siempre eficaz, es siempre verdad, no necesita ser actualizada. Y el versículo 96, antes de nuestro pasaje en esta tarde, he visto un límite a toda perfección. Tu mandamiento es sumamente amplio. Un pasaje que poéticamente está afirmando la perfección de la palabra de Dios. Y estos son solo algunos ejemplos de esta realidad. Es imposible separar la palabra de Dios de su autor. Por tanto, nota esto, primero, amar la ley de Dios es amar a Dios. De hecho, el mismo Señor Jesús lo afirmó en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y a un versículo 23, Jesús respondió y le dijo, esto es a la pregunta de Judas, no el Iscariote: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Es por esta razón que el mismo apóstol Juan, luego, cuando escribe sus cartas, manifiesta no solo haber entendido la afirmación de Jesús, sino que la enseñó a aquellos que él pastoreó y a aquellos a los que les escribió sus cartas. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O luego en la segunda carta que Juan escribe, versículo 6, y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Esta no es una realidad y una enseñanza y un principio del Antiguo Testamento. Este es un principio de la palabra de Dios. Hermanos, el amor a Dios está directamente relacionado con la obediencia a Dios. Y fíjate, la obediencia a Dios está directamente relacionada con la obediencia a su palabra. Si dices obedezco a Dios y lo que estás haciendo no está en la palabra de Dios, no es un principio bíblico o está en contra de la palabra de Dios, da igual que lo proclames desde las azoteas, da igual que lo anuncies con trompeta o con micrófono, no amas a Dios. ¿Nos damos cuenta de esta implicación? Amar a Dios es amar su palabra. Esto es lo que vemos precisamente en este pasaje. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El amor del salmista por la palabra de Dios es un compromiso. Al leer esto, no necesariamente tenemos que imaginarnos en nuestras mentes al salmista sentado con los pergaminos o la copia que tuviera de lo escrito hasta ese momento y leyendo desde que se levantaba hasta que se iba a acostar. La meditación es un ejercicio espiritual que podemos hacer con nuestra lectura de la palabra de Dios o con la memorización de la palabra de Dios o estudiando la palabra de Dios, llevándonos con nosotros la palabra de Dios en todo momento y en cada situación del día y en cada decisión que tomamos y en cada imprevisto.
En todo momento la palabra de Dios es útil. Y esto es lo que el salmista está manifestando. Tiene un compromiso con la palabra de Dios que crece. Y este compromiso crece cuando comprobamos lo que la palabra produce en nuestras vidas. Esto es fundamental entenderlo. Amamos la palabra de Dios, pero porque la palabra de Dios produce en nosotros lo que Dios quiere producir en nosotros. Amamos su ley porque Dios es el autor, y como Dios es el autor, la palabra produce fruto en nosotros. Él es quien afirmó que su palabra iba a traer el fruto que Él quiere. Así que, hermanos, cuanto más la amamos, más meditamos en ella, es decir, más está en nuestra mente durante todo el día, más forma una parte esencial de nuestras vidas. Y cuanto más meditamos en ella, más la amamos, porque más nos damos cuenta de lo clave que es en nuestras vidas. Este es el punto del pasaje. En estos versículos el autor menciona las razones por las que ama la ley de Dios. Y es interesante también observar que en esta estrofa no hay ninguna petición. En el Salmo hay muchas peticiones, pero no en esta estrofa. Aquí lo que tenemos es el testimonio gozoso de la experiencia personal del autor. Es un canto de alabanza y gratitud a Dios por lo que Él nos da por medio de la meditación de su palabra. Y esto, hermanos, es una preciosa exhortación para nosotros, que no debemos desatender ni desaprovechar. En estos versículos el autor va a exponer 3 razones por las que ama la ley de Dios. Y estas 3 razones son para nosotros 3 alicientes que nos animan a amar la ley de Dios. 3 alicientes que nos animan a amar la ley de Dios. 3 motivaciones para amar su palabra. La primera, versículos del 98 al 100, es que la palabra de Dios produce sabiduría verdadera. La primera razón por la que debemos meditar en la palabra de Dios es que esta es la única fuente de sabiduría verdadera. En estos 3 versículos el autor utiliza varias ideas paralelas para demostrar que solo a través de la ley de Dios alcanzamos el conocimiento de la verdadera sabiduría. Fíjate, versículo 98. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Versículo 99. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Versículo 100. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Notad los paralelismos, que por cierto es algo crucial al leer y entender la poesía hebrea, que no se basa tanto en que las palabras o las frases rimen, suenen rítmicas, sino en que hay paralelismos en lo que se dice una frase, o bien se contrasta en la siguiente, o bien se enfatiza con otras palabras en la siguiente, o bien se realza, se explica más en la siguiente. Así que notad, esto es lo que encontramos aquí en estos 3 versículos. Primero, en cuanto a la palabra de Dios, el salmista habla de mandamientos, habla de testimonios y habla de preceptos, ¿verdad? Y esa es la fuente, podemos decir, de la que el autor bebe. Eso es lo que está trayendo esta sabiduría, ¿verdad? Y utiliza otra vez paralelismos para explicar este efecto, este producto, este resultado que es la sabiduría. Más sabio, versículo 98, más discernimiento, versículo 99, y entendimiento, más entendimiento, versículo 100. Ese es el resultado de su meditación. Así que notad, el salmista está hablando de lo mismo, ¿verdad? Pero lo está enfatizando, lo está embelleciendo en el sentido de que nosotros podamos comprender mejor, con mayor amplitud, lo que quiere resaltar.
Y luego está el contraste. Hace un contraste aquí muy interesante. Contrasta con respecto a los enemigos, en el versículo 98, con respecto a maestros, en el 99, y con respecto a ancianos, en el versículo 100. ¿Qué son? Estos son otras fuentes de sabiduría. En el contexto histórico son referencias a otras fuentes de sabiduría. Así que lo que el autor nos está presentando es un contraste entre la sabiduría que hay en el mundo y la sabiduría que viene de Dios, que viene de lo alto. Es un contraste entre una sabiduría superficial y subjetiva y la sabiduría profunda y perfecta de Dios. Por ejemplo, al hablar de sus enemigos, el autor apunta a aquellos que desprecian la ley de Dios. Esto es realmente lo que marca una enemistad entre el pueblo de Dios y otros pueblos. Que el pueblo de Dios hace, o debiera hacer hacer la voluntad de Dios en el contexto del Antiguo Testamento, con respecto a todas esas otras naciones para las que Israel es luz. ¿Luz en qué sentido? No que son más guapos o que son más inteligentes, sino en que son aquellos que hacen la voluntad del Creador, que están apuntando a aquel que ha creado a todas las naciones, a todos los pueblos. Y en este sentido, los enemigos es una referencia a estos que no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Estos tienen su inteligencia, ¿verdad? No estamos hablando aquí de que no tengan su propia sabiduría, y en muchas ocasiones logran alcanzar sus objetivos. Pero su poder y su sabiduría no pueden ser comparados con la sabiduría de Dios. En un sentido tienen su inteligencia. Jesús mismo dijo en Lucas 16:8 que los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Verdad? Son sagaces, son astutos, son pillos. Y lo reconocemos. Pero Pablo nos recuerda también en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, que la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Y por supuesto Pablo no está diciendo que Dios es necio o que hay algo de necedad en Dios. Esto es también un énfasis que Pablo quiere hacer en el sentido de que lo menos de Dios es más que lo más de los hombres. ¿Lo entiendes? La necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. El punto es que la sabiduría del mundo es contraria a la sabiduría de Dios. No es que yo tengo la sabiduría de Dios, pero también puedo echar un poco de mano de esa otra sabiduría, como pensando que me va a ayudar. El autor aquí está haciendo este contraste. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque son míos para siempre. Ahí está su convicción, su compromiso con la palabra de Dios. El autor ha comprobado en su propia vida cómo su conocimiento y entendimiento son mejores y mayores que el de sus enemigos. Ha entendido cómo Jesús va a explicar más adelante en la historia que la sabiduría del mundo quizás te pueda hacer ganar el mundo entero, pero ¿de qué sirve si pierdes tu alma? La sabiduría del mundo no te puede hacer ganar tu alma. La sabiduría del mundo es temporal, es superficial, necesita ser actualizada. Hoy funciona, mañana no lo sabes. Y es egocéntrica, porque no está basada en una criatura que busca adorar y reverenciar al Creador, sino en una que ha rechazado al Creador. Como Pablo explica perfectamente en Romanos capítulo 1 y versículo 18, no es que no conocían a Dios, sino que decidieron deshonrarle y no darle gracias como Dios que es, al Dios que ya se había revelado. La sabiduría de Dios, en cambio, es la que nos lleva a la vida eterna, la que nos lleva a vivir en la tierra como ciudadanos del cielo, la que nos lleva a poner la mira en las cosas eternas y valiosas.
Ahora el autor menciona otras dos fuentes de sabiduría humana. Están los enemigos, pero ahora en el versículo 99 están también los maestros. Esta es una referencia a aquellos que acumulan conocimiento. Es decir, no es para aquellos que vais al colegio, al instituto, a la universidad, que entonces vais a saber más que vuestros profesores. No, probablemente ellos siempre sepan más que vosotros de aquello que ellos enseñan. Pero en el contexto histórico, este versículo a lo que nos está apuntando es a aquellos que en la sociedad eran reconocidos como los sabios. Y el autor, sin orgullo, no con prepotencia, dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Es la palabra de Dios. El autor sigue enfatizando el contraste entre la sabiduría que tiene su origen en el ser humano, en este caso en los sabios de este mundo, en contraste con la que tiene su origen en Dios. Y la de este mundo es inútil para sostener y nutrir la vida espiritual. Y además está limitada por las circunstancias temporales. En cambio, la sabiduría de Dios, es la que nutre y sostiene completamente al creyente. No necesitamos nada más, ni otra sabiduría, y todo lo que necesitamos, todo lo tenemos en la palabra de Dios. La validez de la palabra de Dios es eterna, es siempre válida. ¿No es tremendo pensar que estamos aquí hablando de lo que nos sostiene a nosotros con el testimonio de alguien que escribió hace más de 25 siglos? Es la misma sabiduría que nos va a sostener a nosotros en el siglo XXI. Qué tremendo es pensar que nosotros seguimos los mismos principios que otros siguieron en otras épocas y en otras circunstancias, en otras culturas. Es así porque la palabra de Dios es la fuente de la sabiduría eterna, la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Por eso también el autor en el versículo 100 hace referencia no solo a aquellos que acumulan conocimiento, pero sino también a los que acumulan experiencia. Entiendo más que los ancianos. Esto es una referencia a los que saben por cuánto han vivido. Y normalmente esto es una realidad en toda cultura y en toda época. Y a veces es bueno reconocer en los que han vivido más que por su experiencia pueden saber más que tú, pero no nos equivoquemos. Esa es sabiduría humana, sigue siendo sabiduría humana. Pero entiendo más, dice el salmista, que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. La palabra de Dios produce sabiduría verdadera. Este es el primer aliciente que nos anima a amar la ley de Dios. ¿Por qué debo leerla? ¿Por qué debo memorizarla? ¿Por qué debo estudiarla y meditar en ella y hacerlo continuamente y con una actitud de reverencia y de amor? Porque produce sabiduría verdadera. Ahora, en la palabra de Dios encontramos también un segundo aliciente, y el salmista lo refleja en los versículos 101 y 102. El segundo aliciente que nos anima a amar la ley de Dios es que produce seguridad verdadera. No solo sabiduría, sino también seguridad verdadera. Nota lo que el salmista dice: de todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Quizás después de haber visto los versículos anteriores, ya tienes un poco en mente esta idea de los paralelismos, ¿verdad? En la poesía hebrea, en los salmos, y aquí encontramos otro. El salmista dice: me he refrenado de todo mal camino y no me he desviado de tus ordenanzas. Esta es la idea, ¿verdad? Mantenerse en la palabra de Dios, la idea de esta protección. Y el énfasis del autor en estos versículos está en la última frase del versículo 102. Dice: tú me has enseñado. Ese es el paralelismo ahí. Guardar tu palabra
obedecer la palabra de Dios, este compromiso, paralelo al hecho de que Dios nos enseña por medio de su palabra. Así que la palabra de Dios provee verdadera seguridad, porque fíjate en esto, cuando uno medita en la palabra de Dios, tiene a Dios por maestro. Tan sencillo y a la vez tan profundo. No hay maestro como Dios, el que nunca miente, el que es omnisciente, el que es omnipresente y omnipotente. Todo lo que nos puede enseñar es bueno, es agradable y es perfecto. Es por eso que los que aman la ley de Dios y meditan en ella continuamente pueden evitar todo mal camino. Y un creyente normalmente no toma un mal camino a propósito, ¿verdad? Si es un verdadero creyente. Entonces, ¿cómo uno puede tomar un mal camino siendo creyente? Bueno, cuando no está guardando la palabra de Dios. Cuando teniendo a Dios por maestro, uno no va a clase. Uno no quiere escuchar sus enseñanzas. Y hermanos, solo hay un buen camino. En este sentido, esta ilustración, ¿verdad?, que el salmista utiliza para referirse a la vida. Esto lo encontramos a menudo y no solo en los salmos. Esta comparación de nuestra vida con lo que es un caminar o el andar por un camino. Pero no es que hay varios caminos buenos y varios caminos malos. Es que hay solo un buen camino. Ese buen camino se llama la voluntad de Dios. O dicho de una manera más enfática, la voluntad perfecta del Dios perfecto. Los demás son malos caminos. Y quienes tienen a Dios por maestro están capacitados y entrenados para discernir cuál es el camino perfecto, el camino de Dios. ¡Qué seguridad! No es arrogancia, no es que yo me creo que me lo sé todo y que mis decisiones siempre son las correctas y las tuyas no. No, el salmista no está diciendo eso. El salmista está diciendo, yo guardo lo que Dios me enseña. Yo obedezco los testimonios, los mandamientos, los preceptos de Dios. Y cuando es así, hermanos, ¡qué seguridad! ¡Qué seguridad saber que uno está en el buen camino, ¿verdad? Uno no quiere caminar y estar dudando y ansioso de, ¿estoy yendo en la buena dirección? ¿Es por aquí o era por allí? Pero el salmista lo expresa aquí, ya lo había expresado en el versículo 9, por ejemplo, ¿con qué puede el joven guardar puro su camino? ¿O cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. O luego el versículo 11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Versículo 30, he escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Otro paralelismo muy claro. 32, que ya lo hemos leído, por el camino de tus mandamientos correré. No que voy a andar, no que voy a ir flojo y relajado, sino que ahí voy y voy a por todas y con todo, porque tú ensancharás mi corazón. O como en otros versículos, vivificarás mi corazón, me vivificas por medio de tu palabra. Aún otro ejemplo más, aquí el versículo 33, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Qué seguridad tener a Dios por maestro. Qué buen pensamiento para tener en nuestras mentes durante todo el día. Dios es mi maestro. Esto fue lo que, por ejemplo, marcó la diferencia cuando en el siglo XVI surgió lo que conocemos como la Reforma. Fue la reforma de volver a tener solo a Dios como maestro. Habían surgido demasiados maestros y el único maestro para la vida de piedad, para la vida espiritual, había sido echado a un lado. Y entonces surgió sola Escritura.
No la palabra de Dios y algo más. No la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia. La palabra de Dios y es suficiente. Este fue el momento en que muchos se dieron cuenta de que habían puesto a otros maestros en el lugar de Dios. La intrusión de otros maestros produjo el alejamiento del buen camino y ahí se podía ver en lo que la Iglesia de Cristo estaba haciendo y particularmente cómo estaba predicando un evangelio tan alejado del evangelio de Cristo. Bueno, eso es lo que nos puede pasar. Igual hoy nos hemos alejado solo un poco de Dios. Igual mañana hemos escuchado solo un poco de otros maestros. Pero entonces, en pocas semanas y en pocos meses, estarás tan perdido. Pero Dios es un Dios misericordioso y de la misma manera que obró con poder en aquella época para mantener en alto su palabra por medio de aquellos que la amaban, de la misma manera lo sigue haciendo hoy, por medio de proveer a su iglesia o sus iglesias locales de hombres que no hagan otra cosa sino predicar y exponer la palabra de verdad, que tienen el compromiso de que esta palabra no se aparte de su boca. Y hermanos, si nosotros seguimos este ejemplo del salmista de guardar su palabra, de tener a Dios como nuestro maestro, si no seguimos este ejemplo y el ejemplo de muchos otros en la historia que amaron la ley de Dios, entonces no podremos refrenar nuestros pies de un mal camino y nos desviaremos sin duda de sus ordenanzas. Así que la seguridad que la palabra de Dios provee también es un gran aliciente para que la amemos, ¿verdad? Sabiduría, seguridad, un aliciente más que observamos en este pasaje, en los versículos del 103 al 104. La palabra de Dios produce sabiduría verdadera, provee seguridad verdadera y podemos decirlo de esta manera, este tercer aliciente promueve sensatez verdadera. Promueve sensatez verdadera. Versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. La estrofa acaba con otro gran contraste. Aborrezco todo camino de mentira. Qué interesante, ¿verdad? Porque el salmista comenzó esta estrofa con el amor a la palabra y ahora termina con el odio a la mentira. En un sentido, el versículo 103 es un énfasis del 97. Vuelve a enfatizar lo mismo con otras palabras. Es como la miel a mi boca. Es dulce al paladar. Es tu palabra, la cual amo, de la cual me alimento. ¿Por qué? Porque me ayuda a aborrecer todo camino de mentira. Y esto es importante, hermanos, porque la tercera razón por la que el autor ama la ley de Dios es el hecho de que le lleva a aborrecer lo que Dios aborrece. Y creo que no hay mejor demostración de comunión con Dios que cuando amamos lo que Dios ama y odiamos lo que Dios odia. Son las dos cosas. Porque no somos dados a pensar en lo que Dios odia. Y a veces ni siquiera nos paramos a pensar que Dios odia, porque pensamos que eso es malo. Bueno, es malo que nosotros lo hagamos porque nosotros no somos Dios y no somos perfectamente santos como Él es. Pero hay cosas que Él aborrece y lo dice claramente en su palabra. Y obviamente de manera principal el pecado. El amor a la verdad produce y promueve una actitud de sentido común espiritual, en el sentido de que nos va a llevar a alejarnos de aquello que no nos conviene. El amor a la verdad produce sensatez, dicho de otra manera, madurez, prudencia, ¿verdad?
A un niño pequeño le tenemos que advertir de dónde está el peligro. Y a un niño grande ya no lo tenemos que hacer. Y sabemos que aun si con eso mete la mano en el fuego, ya es necedad. No es que no sabe. Esta es la idea aquí, cuando el salmista llega a afirmar: aborrezco todo camino de mentira. Las palabras de Dios, especialmente sus promesas, son dulces al paladar. Es una expresión poética, es una imagen que el autor quiere pintar aquí, una vez más, para describir su aprecio por lo que Dios dice. Y es cierto que, en un sentido, no todo lo que la palabra de Dios dice resulta dulce, porque la palabra de Dios nos confronta, pero la verdad es lo que necesitamos conocer. Porque la mejor manera de conocer y detectar la mentira, ¿sabes cuál es? Conocer la verdad. Y hay muchas cosas que pueden ser endulzadas. Quiero decir, hay muchas cosas de la sabiduría humana que se nos presentan como sabrosas, que igual en la boca y en el paladar saben bien, pero no hay nutrientes, no hay beneficio, no hay bendición. Especialmente cuando se trata de que llevemos vidas alejadas del pecado. Y el salmista está expresando esto como la miel no necesita ser endulzada, ¿verdad? La miel es dulce en esencia. Y este es el punto, la palabra de Dios es buena en esencia. David lo dijo en el Salmo 19, después de expresar precisamente el poder único y especial de la palabra de Dios, o las palabras de Dios deseables más que el oro, dice, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Salomón se lo recuerda a su hijo en Proverbios 24:13, come miel, hijo mío, porque es buena. Sí, la miel del panal es dulce a tu paladar. Sabe que así es la sabiduría para tu alma. Si la hallas, entonces habrá un futuro y tu esperanza no será cortada. Esta sabiduría que viene de lo alto, que nos llena de discernimiento, que supone tener al Dios eterno y verdadero como maestro, es la sabiduría que nos da seguridad verdadera y que nos lleva a tener una percepción realista y objetiva de las cosas a nuestro alrededor. Esa es la sensatez de saber esto no, esto sí. Por aquí sí, por allí no. Esto me conviene, esto no me conviene. Esto le conviene a mi familia, esto de lejos, muy alejado de mi familia. La palabra de Dios es la que nos ayuda a tener esta sensatez para que podamos buscar lo mejor para nuestras vidas y aquello que glorifica a Dios. Queridos hermanos y hermanas, no es triste pensar en creyentes cuyas vidas están marcadas por insensatez o por inseguridad o incluso por ignorancia. ¿Y cuál es la causa? La causa es una actitud de indiferencia con respecto a la palabra de Dios. Una actitud totalmente contraria a lo que vemos en el autor de este salmo. Una actitud que evidencia la falta de amor por la palabra de Dios. Y la falta de amor por la palabra de Dios es en realidad falta de amor por Dios. Lo cual supone muchas veces falta de odio al pecado y a la maldad. Falta de discernimiento, falta de conocimiento. Es una actitud, la indiferencia con respecto a la palabra, que evidencia la realidad de una vida construida sobre la arena. Esa fue la ilustración que el Señor Jesús utilizó en Mateo capítulo 7, después de haber predicado. Desde el capítulo 5 encontramos recogido este sermón llamado del monte, de la montaña,
Allí Jesús está enseñando la sabiduría que viene de lo alto, está contrastando con la sabiduría de los religiosos, la sabiduría del mundo, y al final hace esta sencilla ilustración que os quiero leer. Mateo capítulo 7, versículo 24, Jesús dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. El sabio es aquel que oye la palabra de Dios y ama al Dios de la palabra, obedeciendo su palabra. El insensato, en cambio, es aquel que ignora a Dios, siendo indiferente a la palabra de Dios. Así que, como te pregunté al principio, y yo me incluyo en la pregunta y por supuesto en la reflexión, ¿amamos la ley de Dios? ¿Seremos de aquellos que dicen que aman a Dios pero no aman su palabra? O quizás en esta tarde incluso seas de los que directamente dices que no amas a Dios. Y quizás vives en torno a una religión, pero no te has parado a pensar seriamente en lo que Dios dice en su palabra, y particularmente en lo que Cristo, el Hijo de Dios, hizo cuando vino a este mundo. Y entonces estás construyendo tu vida en base a la ignorancia de lo que Dios dice y en base también a la ignorancia de lo que tu pecado merece. Y este es el problema. No es el problema de una casa que se derrumba, que ya tremendo problema es. Es el problema de una vida de condenación eterna por causa de tu pecado. No seas insensato, y no te estoy insultando. Puede parecer un insulto, pero no, es la realidad. Al final, Dios es tan sabio, tan bueno, tan fiel, que no creer en Él es insensatez. Así que piensa, si no has creído aún en Dios, si no estás viviendo de acuerdo a su palabra, si no has creído en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que es precisamente una evidencia de que somos pecadores, porque el que no cometió pecado tiene que morir por el que sí cometió pecado. Pero el que no quedó en una cruz, ni siquiera quedó en una sepultura, sino que resucitó para demostrar que él nunca había pecado y que su muerte fue a favor de los pecadores, los que sí habíamos pecado. O que hoy, al marcharnos de aquí, seamos todos de los que amamos a Dios porque hemos creído en Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y confiado en Él, y ahora tenemos por delante la perspectiva de guardar su palabra, de no desviarnos de sus ordenanzas, de confiar en aquel que es nuestro Maestro. Vamos a orar. Pues Señor, te damos gracias a ti por tu palabra en esta tarde. Es tu palabra, no la nuestra. No es sabiduría de los hombres, ni siquiera de los mejores hombres que podamos encontrar. Es tu sabiduría. Y por eso, Señor, queremos darte gracias por la oportunidad que hemos tenido esta tarde de acercarnos a la experiencia del salmista aquí, para considerar su convicción, su experiencia.
para escuchar sus afirmaciones, sus exclamaciones, para entender y asumir la exhortación. Que amarte a ti es amar tu palabra. Ayúdanos, Señor, y bendícenos especialmente. También te ruego que bendigas esta iglesia aquí, que siga siendo una iglesia caracterizada por seguir solo tu voluntad, declarada, manifestada solo en tu palabra y solo para tu gloria. A ti oramos en el nombre de Cristo. Amén.